Hola a todos, bienvenidos. Esto es la Cueva 51 y hoy os voy a contar, vamos a explorar juntos un fenómeno que desafía nuestra comprensión. Las llamadas telefónicas de seres queridos, pero que ya no están entre nosotros. ¿Es posible que un velo entre los dos mundos se rasgue a veces, permitiendo que las voces del más allá lleguen hacia nosotros? Acompáñame mientras os cuento casos reales que han dejado una huella imborrable a la gente que lo ha vivido. Y seguro que a partir de ahora, a vosotros también. En 2023 hay un caso muy famoso y es la llamada de Don Gonzalo. Una operadora de una fundación, Fundación Niño y Patria, recibió una llamada de un hombre llamado Gonzalo Vargas. La conversación fue normal, hasta que él mencionó que consultaría con su esposa antes de tomar la decisión de hacerse socio de esta fundación. Colgó, la operadora volvió a llamar, pero esta vez no respondió Gonzalo. Respondió una mujer y le dijo que Gonzalo no estaba, que había fallecido hacía más de un año. Claro, la operadora se quedó completamente de piedra porque ella asegura que habló con el señor Gonzalo. Otro caso es el de una mujer que un día en el teléfono fijo recibió una llamada. Al contestar escuchó electricidad estática, después os contaré qué es. Y luego una voz débil que decía, «Estoy aquí». Y la llamada se cortó abruptamente. Ella asegura que es la voz de su madre fallecida. Y esta historia que os voy a contar a continuación es bastante increíble. Durante el funeral de un familiar, el teléfono móvil empezó a sonar. Empezó a sonar insistentemente. Cuando intentó contestar, no pudo. Y en el nombre de la persona que estaba llamando ponía tío. Su tío fallecido le estaba llamando en su funeral. La llamada continuó, pero no podía colgar. Y no se oyó ninguna cosa extraña, ni ninguna voz. Pero sí la electricidad estática. Esta que siempre aparece antes, este ruido blanco, antes del misterio. Vamos con otro caso, el de un hombre que recibió una llamada de un número desconocido y al contestar escuchó ruido blanco y voces distintas. Al día siguiente su madre le preguntó quién le había llamado. Y cuando volvió a probar ese teléfono, ese número, el número no existía. Y ahora vamos a 1980, es el caso de Dorothy Jane Scott, una chica que desapareció en Anaheim, California. Desde su desaparición hasta 1984, durante 4 años, su madre recibió unas 13 llamadas telefónicas de un hombre que afirmaba tener a su hija. A veces decía que la había matado, otras que la tenía secuestrada. Y lo extraño es que estas llamadas no podían ser rastreadas, ya que el hombre colgaba antes de que pasaran los segundos para poder identificar a la niña. En agosto de 1984 se encontraron restos humanos que más tarde se identificaron como los de Dorothy. ¿Quién llamaba a su madre? ¿Por qué?
Y ahora vamos a 1989. Es el caso de Cindy James, una mujer de Vancouver, que durante años recibió llamadas telefónicas misteriosas, notas amenazantes y otro tipo de acoso. En 1989, su cuerpo fue encontrado en un área remota. Aunque su muerte fue considerada un suicidio, las circunstancias y las llamadas previas dejan muchas preguntas sin respuesta. La estática en las comunicaciones telefónicas, también conocido como ruido blanco, es un fenómeno común que ocurre debido a interferencias electromagnéticas, fallos en la red o problemas técnicos. Sin embargo, en este contexto del que hablamos de las llamadas fantasma, algunos creen que esta estática puede ser una manifestación de energías no comprendidas, una puerta abierta entre el mundo físico y el espiritual. Y eso nos hace cuestionar si somos energía, que lo somos, y si esa energía se transforma de otra manera. Y si hay personas que han muerto y consiguen contactar con sus familiares a través de esa energía. En mi mente yo creo que la energía no se va del todo y la energía de una persona que muere sigue en todos los sitios. Y por eso, a veces, aparecen llamadas extrañas. Aparecen voces de familiares que han muerto. Y hay multitud de casos. Hay casos absolutamente increíbles. Ahora os contaré a continuación uno que a mí me ha dejado completamente de piedra. Y vamos con el caso de Charles Peck. Charles Peck era un hombre estadounidense que en 2008 murió en un trágico accidente ferroviario, también en California. Su muerte fue repentina, trágica, y para su familia devastadora. Sin embargo, lo que ocurrió después desafía toda lógica. Dejó a sus seres queridos en un estado de desconcierto total, y es uno de los casos más increíbles de llamadas de presuntos fallecidos. Días después del accidente, el teléfono móvil de Charles comenzó a llamar a familiares y amigos. Lo extraordinario es que Charles había fallecido, no podía estar marcando esos números, ni siquiera moviendo sus dedos. Las llamadas continuaron durante varios días. Sumaron un total de 35 llamadas registradas desde su teléfono. El teléfono lo tenían los familiares. No estaba destrozado. Las pertenencias, pues lo tenían en una bolsa los familiares que les entregó la policía. Y las personas, los familiares, amigos, contestaban. Y lo único que escuchaban eran estática, ruidos extraños y el sonido de teclas siendo presionadas. Como si alguien estuviera intentando escribir o interactuar con el teléfono, pero desde el más allá. Algunos reportaron sentir escalofríos y una presencia inquietante al recibir esas llamadas. Y todos coincidieron en que no se trataba de un fallo técnico común. A día de hoy no hay explicación científica que confirme cómo fue posible. ¿Fallo del sistema, coincidencias? ¿O es una de esas raras ocasiones en las que una conexión entre el mundo de los vivos y de los muertos se hace visible, aunque sea por unos segundos? Este caso es uno de los más documentados y misteriosos en la historia de las llamadas fantasma, porque no solo hubo testigos, sino registro de llamadas verificadas, y coincidía con la muerte reciente de Charles. ¿Tú contestarías cuando te llaman a un familiar muerto? Yo creo que sí. Todos queremos que vuelvan a la vida. Todos queremos volver a ver a esa persona. Pero si lo piensas fríamente, ¿cómo es posible que llamen estando muertos? Las llamadas telefónicas de difuntos siempre van acompañadas de esta estática inexplicable, de este ruido blanco. Y estos misterios yo creo que nunca los llegaremos a comprender. Y ahora voy a contar una historia que me ocurrió a mí y a mi madre, relacionada con este tema que ya hace tiempo os conté,
Pero para los que no lo habéis escuchado, atentos porque es bastante increíble. Y veraz, no me lo estoy inventando. Y bueno, cuando lo escuchéis veréis que no se puede inventar esto. Poneos cómodos si ya no lo estabais, porque esta historia os va a dejar helados como a mi madre y a mí. Yo debía tener unos 17 años. Me estaba sacando el carnet de conducir. Y teníamos un teléfono de estos de mesita. No había un teléfono en móviles. O bueno, no sé si había teléfonos móviles, pero no era común. Y un día mi madre, cuando llegué del colegio, me dice, ¿escucha este mensaje de voz que han dejado en el contestador? Lo escuché y ponía pip, nuevo mensaje de voz. Y de repente oímos, mi madre la había escuchado primero y estaba blanca. Y yo le digo, ¿qué pasa? ¿Se ha muerto alguien? ¿Algún familiar? ¿Ha pasado algo? No. Y dice, no, escucha, escucha. La llamada duraba unos 10 minutos. El mensaje. Al principio se oía ruido de coches, de tráfico, pero como desde dentro de un coche. A la mitad de esta extraña llamada, este extraño mensaje de voz dejado en el contestador, empiezo a oír la voz de mi madre y risas. Se me están poniendo los pelos de punta. Porque después oigo mi voz y también risas. Claro, yo estaba atónito, me senté en el sofá, mi padre aún no había llegado. Y yo no sabía qué era eso, yo no me acordaba. Yo al principio le dije a mi madre, no recuerdo esta conversación. Y me dice mi madre, ya, pero es que, ¿cómo es posible que nuestras voces estén en un mensaje de voz en el contestador si nosotros no hemos llamado a casa en ningún momento? Claro, empezamos a pensar, empezamos a ver si habíamos llamado a casa a mi padre y si había quedado el teléfono, digamos, descolgado. Pero claro, desde dentro de un coche, oyendo tráfico, no íbamos con un teléfono móvil por la calle. Y aquí viene lo más increíble, que entre risas empiezo a escuchar la voz de mi madre que dice, ¡cuidado, cuidado! ¡Que te van a chocar! ¡Que está en rojo! Y risas. Y también yo riéndome. ¡Cuidado, cuidado! No te pares el semáforo en rojo, que ahí viene un coche. Ja, 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 ja. Así durante 5 minutos. Lo escuché repetidamente como 7 veces seguidas. Y llegó mi padre. Al principio mi padre no le dio mucha importancia. Dijo, esto es una interferencia, no sé qué. Digo, pero si son nuestras voces. Y encima mi madre decía, Sebastián, cuidado, el semáforo en rojo. Y yo decía, mamá, no pasa nada. Y yo no tenía carnet de conducir. Y mi madre tampoco. Ojo, que mi madre nunca se sacó el carnet de conducir. Era imposible que se escuchara esa conversación. Y yo le dije a mi padre, nunca hemos tenido esta conversación. Y encima que mi madre y yo somos muy tranquilitos y tampoco estamos riéndonos todo el día ni tal. Nos podemos reír de una cosa, pero esas risas eran como risas fuertes, como risas no malvadas, pero risas extrañas, no eran nuestras risas. Y de fondo se escuchaban coches, sonidos extraños y también ese ruido blanco. Mi padre ya empezó a escucharlo un par de veces y sí que vio que era extraño. Llamó a la compañía telefónica de Movistar, que antes se llamaba Telefónica, y decían que en su sistema no había ningún mensaje de voz.
Y ya cuando lo escuchamos un par de días seguidos, cada vez era más aterrador. No éramos nosotros, era imposible que esa situación se hubiera quedado grabada en nuestro contestador, porque no pasó esa situación nunca. Y yo un día ya me estaba volviendo un poco loco, borré el mensaje, puse borrar y no se borraba. El mensaje no se borraba. Mi padre llamó otra vez a la telefónica para que borraran el mensaje y decían que ellos no tenían constancia de ningún mensaje de voz ni llamada ese día. Estuvo un mes el mensaje en el contestador, hasta que un día de repente ya no estaba. Imaginaos si recibir una llamada telefónica de un difunto ya, perdón por la expresión, acojona. Imaginaos escuchar la voz tuya y de tu madre en una conversación irreal, en un lugar que no estabas, con risas, con ruidos extraños de fondo. Es que me acuerdo perfectamente. Ese ruido blanco. Un mensaje que no se puede borrar, que no había constancia en la telefónica. En la factura de teléfono no salió mensaje de voz ese día. ¿Qué fue eso? Yo creo que si en un programa de televisión cuento esta historia, tendría una audiencia increíble y se quedarían de piedra. Intentamos recuperar el mensaje a ver si se podía, porque estábamos muy intrigados y nos dijeron que no había nada. ¿Y qué fue? ¿Alucinación mía, de mi madre y de mi padre? ¿Un mensaje de voz que nuestra mente interpretó por alguna razón que éramos nosotros? ¿O una situación que yo siempre he pensado, que esta situación era un aviso? Un aviso de que, cuidado, cuando me sacara el carnet de coche a los 18 años, que podía tener un accidente. Y no sé por qué, seguramente debido a ese mensaje, siempre con el coche he sido muy prudente. He respetado siempre todas las normas y nunca he tenido un accidente. Pero vaya aviso más extraño, ¿no? Vaya aviso que si me ha servido para no tener un accidente, perfecto. Pero es raro, raro, raro. Y cada vez que lo pienso, que lo cuento, se me ponen los pelos de punta, la verdad. Y mi madre igual. Mi madre nunca la había visto tan blanca. Y eso no se podía manipular. No se podía crear un mensaje, enviarlo a un contestador con las voces nuestras. Ahora con IA sí. Ahora, hoy en día, pues claro, con la IA puedes hacer lo que sea. Pero yo tengo 39 años y con 17, imagino los años que han pasado. ¿Qué fue esa llamada? ¿Una llamada del más allá? ¿Del más acá? Algo que nunca podré entender ni dar una explicación. Pero las llamadas de los difuntos existen. Y hay muchísimas en todo el mundo. Cada día. Gracias a todos y hasta la próxima.